amables televidentes, regresamos entonces a este conversatorio con el doctor Henry Barco, secretario de Educación del municipio de Pasto, y vamos a tocar ahora un tema muy interesante que es la pertinencia en la educación. ¿Qué ustedes han pensado? ¿Qué es lo que han recepcionado de las inquietudes para manejar este tema, como ustedes en contexto, sobre la pertinencia? Bueno, ese es un término que creo que se ha vulgarizado un poco, ¿no? Porque con el tiempo se convirtió en un discurso, ¿no? Y no lo hemos llenado de contenido. Y un cliché, ¿no? Sí, más sin embargo, desde los diálogos temáticos que estamos desarrollando en el plan de desarrollo, las comunidades, las mesas temáticas especializadas, no mencionan la pertinencia, pero la visibilizan. Cuando dicen se evidencia. Se evidencia. Cuando nos plantean hay que revisar los proyectos educativos, hay que resignificarlos. Ya. Cuando nos dicen hay que tener un proyecto educativo de ciudad. Entonces, por ejemplo, dice, acá en este sector la modalidad de nuestro colegio es tal, tiene esas características, pero para nosotros los campesinos no nos sirve. Entonces nos están dando un mensaje que hay modalidades, que hay proyectos, que entre todos tendremos que revisarlo. Y contextos sociales, que para que puedan especial. Transformarse, ¿no? Y hay otra cosa, pertinencia a calidad, ¿no? Ese es un debate bien interesante. Interesantísimo. ¿No? Porque hay indicadores en Colombia que la calidad solamente están sometidos a lo de las pruebas a ver, ¿no? Y en ese caso a Pasto le va muy bien. Sí, a nivel nacional somos reconocidos. Más de 1000 estudiantes que quedaron en el programa. Cuando uno va Paga. a otras ciudades, lo único que dicen es que Pasto es una comunidad con una élite importante, académica, y uno se siente orgulloso. Sí. Muy bien. Y se nota, ¿no? En todos los niveles. En todos los niveles, ¿no? En pruebas saberes de quinto, de séptimo, sí, saber de noveno, todos. Pero también uno tendría que hacerse la pregunta, ¿y los otros indicadores de las otras calidades también? No solamente la parte académica. ¿Cómo es la calidad de vida saludable de las instituciones educativas? El ser, ¿no? A veces me he hecho esa pregunta, ¿no? Si la calidad es tan fuerte no es en la parte académica, ¿por qué el desempleo? ¿No? ¿Cuál es la relación entre esos medidores de calidad y la realidad, ¿no? De eso, ¿no? Entonces ahí hay una tensión fuerte que hay que empezar a resolverla con las comunidades educativas y con las comunidades académicas. Sí, tenemos muchos ícaros que han salido. Sí, y muchos, y muy reconocidos en el mundo, ¿no? Muy reconocidos, científicos, políticos, muy importantes, hacedores de cultura, creadores. Pero entonces la región, ¿cómo establece esa relación de ese potencial, de ese conocimiento, de esa sabiduría? Y entonces ahí viene la pregunta, ¿la pertinencia para qué? Exacto. ¿Al servicio de quién? ¿Y pertinente a qué? ¿Y pertinente a qué? ¿No? Entonces yo creo que sin seguir vulgarizando el tema, tendremos que hacer una propuesta seria de discusión frente a eso, ¿no? Pero la movilidad social en lo urbano está muy bien, pero la movilidad social en lo rural está estancada. Entonces uno dice, bueno, y se nota, ¿no? Por ejemplo, la deserción en lo rural es mayor que la deserción en lo urbano. No, y yo creo que, yo a veces siento vergüenza, ¿no? En estos días, ¿no? Porque hay instituciones educativas del sector rural que funcionan en casas arrendadas, ¿no? Imagínese. Entonces, ¿cómo cortar la brecha? O instituciones educativas que todavía no conocen el significado del Internet, ¿no? En estos tiempos, ¿no? De estas velocidades tremendas. Claro, ¿no? En plena posmodernidad, en un mundo globalizado. Yo creo que cuando yo hablo de la construcción de comunidades, que nos toca mirarnos al espejo, ¿no? Y reconocer en qué hemos fallado, pero también en qué tenemos que priorizar. Y una priorización en la educación tiene que ser el campo, ¿no? No por salir del paso en la discusión, sino por el significado del campo para el desarrollo de la ciudad, el puente que hay, ¿no? Entre la ciudad y el urbano, ¿no? El alimento viene del campo. Viene del ¿no? campo. Usted recuerda que la ciudad se reconoció como sujeto político al campesino solamente cuando hubo escasez de alimentos, no antes. Sí, entonces ahí nos están dando una seña muy importante de cómo priorizar la educación, la salud en el campo, ¿no? Es más, con esta afluencia última de mucha población ecuatoriana, vemos cómo también reconocen en los productos de nuestro campo unos mejores productos que ellos tienen y también los están comprando y se los están llevando, generando pues mayor carestía. Y yo creo que la pertinencia y la educación de la calidad debe discutirse también a partir de las potencialidades que tenemos nosotros, ¿no? Porque a veces también nos vamos al otro extremo, ¿no? No solamente miramos en el espejo
lo borroso, ¿no? Pero no lo que alumbra también. Lo que alcanzamos a develar. A develarlo, ya que hay un potencial. Aquí hay unos acumulados históricos muy importantes de nuestros aportes en el campo de la cultura, en todos los campos, ¿no? Entonces, esos potenciales creo que no los hemos cogido para desarrollar con profundidad nuestros proyectos educativos en todos los niveles, ¿no? En el campo político. Yo creo que hay una tarea, nuestro gobierno que lidera el doctor Pedro Vicente, que es académico, que es maestro, pues, hay mucha expectativa. Y mucha expectativa, sobre todo en el campo de la educación. En el campo de la educación. Usted es el primer secretario que entrevistamos, porque precisamente nos parece que se ha generado tanta expectativa alrededor de la educación, ¿no? Se espera mucho. No, y yo creo que esa expectativa está bien, pero yo también tengo otra expectativa de que la comunidad empiece a movilizarse alrededor de la educación, ¿no? Que no sea solamente una tarea de unos actores, tiene que ser una tarea de toda la ciudad, ¿no? Hay que escuchar a los niños, a los jóvenes, claro, ¿no? En una reunión con niños les decía, los adultos hemos hablado mucho, ¿no? Hay que escuchar más a los niños. Y los niños sí tienen el proyecto educativo claro, para dónde va, se han hecho múltiples preguntas, ¿por qué no esto? ¿Cuándo se podría hacer? Sí, claro, ¿no? Entonces la combinación de esas miradas las que nos va a permitir construir un proyecto educativo del municipio de Pasto, ¿no? Es complejo, ¿no? Debo confesarlo. No se va a terminar en estos 4 años, ¿no? Porque la educación tiene problemas estructurales, son problemas de metodología, son problemas de lecturas de la misma educación. Es la posibilidad de, entre todos los actores, ponernos en acuerdo frente de cómo desarrollar este proyecto, pero creo que me anima más este proyecto, y lo hemos hablado con nuestro alcalde, es Nariño, es un departamento azotado por la guerra, y la educación va a jugar un papel bien importante en el posacuerdo. No es suficiente confirmar los acuerdos de La Habana. Claro. Sí, la educación, la cultura, va a ser un papel bien importante para que esta paz sea sostenible. De lo contrario, si la educación y la cultura no juegan un papel importante en este nuevo escenario, creo que perdemos la tarea. En las cifras que ustedes muestran para la construcción como elemento en el diagnóstico, ¿no?, de la construcción del plan de desarrollo, toma una cifra del DANE que es que en Pasto el 3.7% de la población es analfabeta. Digamos, Colombia le apostó a un plan que se llama Colombia Libre del Analfabetismo. ¿Usted a qué le apuesta? Bueno, debo decirle modestamente que cuando fui secretario de Educación en el gobierno del doctor Parmenio Cuellar, presentamos este proyecto cuando ya el ministerio había descartado este proyecto, ya no se lo mencionaba para nada, y nosotros nuevamente lo pusimos en la política pública. Entonces hoy nuevamente queremos retomar este proyecto, hacer de Pasto un territorio libre del analfabetismo, ¿no? No nos podemos contentar con esta cifra. Nosotros ya nos han declarado que somos territorios libres del analfabetismo, eso porque estamos, pero hay en el sector rural gente que todavía no ha tenido estas oportunidades, y nosotros los vamos a buscar y los vamos a convocar y vamos a hacer que nuestros jóvenes, y vamos a hacer convenios. Aquí hubo una experiencia muy bonita con los cubanos, con la experiencia claro. Se puede, en el colegio nuestro donde yo trabajaba, formamos a 500 jóvenes que estuvieron, no iban a la escuela, ellos iban a las casas, ¿no? Claro, en las parroquias. Entonces creo que es una apuesta muy bonita de nuevamente ir donde esos jóvenes que a veces la esperanza no les ha llegado todavía. Es impresionante cuando un adulto vuelve a leer. Dice, hoy por fin le pude escribir una carta a mi hijo, o hoy puedo hacer mis cuentas, ¿no? Uno desde nuestra cotidianidad quizás no alcanza a ver esa oscuridad, ¿no? Pero lo que significa para estas comunidades es inmenso. Y precisamente usted lo ha dicho, ¿no? Es una oscuridad frente al conocimiento y a los bienes y servicios de la cultura, porque esa falta de apropiación del lenguaje escrito no les permite precisamente el acceso a estos bienes y servicios. No, usted lo ha dicho, ¿no? Lo que le cambia la vida a un adulto cuando entra en esos procesos, su familia, su relación con la ciudad. Y quiere estudiar, así sea cualquiera la edad que tenga, ¿no? Quiere seguir en eso. Yo tuve una abuelita de 70 años que entró a este proceso, ¿no? Era una maravilla mirarla cómo se fascinaba con sus nuevos aprendizajes, pero también con sus nuevas lecturas de su familia, de su contexto, ¿no? Es muy importante ese proyecto que está prioritario en nuestra agenda. Doctor, otro de los puntos fundamentales para nosotros es la educación inicial. Decía anteriormente usted en la primera parte de este programa que tratan de articularse con varios sectores para atender precisamente el mismo problema. Por norma, pues la atención prioritaria a la primera infancia ha logrado conformar
así sea de manera inicial, unas mesas intersectoriales, donde está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, está la Policía de Infancia y Adolescencia, bueno, están los institutos de salud, el Instituto Departamental, están los secretarios de Educación, las de Cultura. ¿Qué se tiene pensado acá para atender, sobre todo con ese ordenamiento, ¿no?, de manera prioritaria y de manera integral, ¿sí?, la atención integral a la primera infancia? Bueno, este es un tema de mucha sensibilidad, ¿no?, para el país y para nuestro municipio. En el caso de lo que corresponde al sistema educativo del municipio de Pasto, creo que en este momento se va a anunciar una buena noticia. Hace mucho tiempo hay una discusión de que nuestros niños deberían estar en el preescolar los 3 niveles, hoy solamente están en transición. En una visita con el viceministro nos comenta que se están discutiendo los nuevos criterios para que niños de 4 años entren al sistema escolar, ¿no? Qué bueno. Eso nos permitiría un poco prepararnos en la parte pedagógica, ¿no? Sí. Incorporar a los niños a estos ambientes más formales, con unos perfiles más profesionales. Eso no quiere decir que no valoramos el esfuerzo que hacen otras entidades como el bienestar familiar. Pero yo creo, en estas mesas que estamos trabajando, que le estoy comentando, que están todas las instituciones, el motivo de preocupación es a la articulación. ¿Cuál es el mensaje para los estudiantes, para los docentes, directivos docentes y padres de familia? Bueno, el mensaje es de mucha sensibilidad, ¿no?, y de mucha pertinencia. Si no hacemos lo que nos corresponde a cada actor en la comunidad educativa, el maestro, el niño, el padre de familia, nosotros los gobernantes, las transformaciones se van a demorar. La educación tiene 2 escenarios, o transforma o conserva. Y nosotros le apostamos que tengamos una educación que nos ayude a transformar. Las grandes transformaciones se hacen con pequeños proyectos. Cada institución tiene un proyecto. Sumémoslos a partir de sus diversidades. Construyamos el proyecto del municipio de Pasto, que tengamos un sistema local de evaluación, que los articulemos todos los niveles, que construyamos puentes con la universidad, ¿no? Pero eso también depende de la actitud de todos, de nuestra capacidad crítica, de nuestra capacidad autocrítica, de nuestra forma de mirarnos al espejo. Solo en la medida que desarrollamos ese pensamiento crítico en el contexto, vamos a tener un municipio con un sentido político distinto. De lo contrario, vamos a seguir conservando cosas que no nos dejan avanzar. Bueno, muchísimas gracias, doctor Henry Barco, nuevamente por habernos aceptado esta invitación. Y a ustedes, amables televidentes, gracias por seguir a Giro en U, la ciudad vive en la U, con el compromiso de volver a charlar sobre este tema tan interesante, tan importante para todos y para todas en esta sociedad que se reconstruye, que se reconfigura cada vez que se habla de estos temas. Nos despedimos con la promesa de volver, y a ustedes el agradecimiento sentido, muy sincero, por estar con nosotros en Giro en U, la ciudad vive en la U. Muchas gracias.